descanso que era necesario colocar, ¿no? Por ejemplo, eh, la longitud máxima de un porcentaje mayor a 5%, mm, no debía superar los 3 kilómetros. Y luego deberíamos tener una zona de descanso con una pendiente menor, es decir, 2%, para que justamente los vehículos descansen y el motor no se queme. Igualmente habíamos visto el tema de carriles de ascenso. eh, Vamos a ver un poco de esta parte para que también puedan entender un poco más este tema. Básicamente un carril de ascenso es cuando tenemos problemas de circulación, es decir, una mala calidad de circulación o nivel de servicio bajo. Por ejemplo, si vamos aquí a la carretera que nos da, no, justamente aquí tenemos una carretera que va de Urcos a Catka. Es una carretera que siempre tiene muchos problemas y también accidentes. Y la subida, ¿no?, hasta el Abra es bastante complicada. Entonces, es un trazo casi recto aquí que han hecho, ¿no? Con muchas curvas. Ingeniero, disculpe, no sé si está compartiendo o no, yo nomás no lo veo, pero no se ve nada. A ver, vamos a compartir la pantalla. Ya, ahora sí ya pueden ver. Ahora ya se puede ver. Ahora sí, ingeniero, gracias. Bien, entonces tenemos la carretera Cusco-Catka. Aquí está Urcos y Catka. Y la idea es que acá el trazo es casi muy recto, ¿no? Entonces, con ese trazo muy recto tenemos muchos desarrollos o zonas donde es complicado circular. Veamos más o menos cómo se comporta esto. Y el problema aquí son los vehículos pesados. Entonces, si vamos en un tramo de ascenso en esta carretera, ¿no?, digamos en esta zona donde hay muchas curvas, ¿no? Y tenemos solamente un carril que va en este sentido y obviamente no queremos invadir los otros carriles o no tenemos zonas de sobrepaso, ¿no? Por ejemplo, en esta carretera.
Ya, digamos que esa es nuestra carretera. Y, y más o menos sube unos 500 metros. Diferencia, ¿no? De niveles. Ahora sí ya podemos apagar esto. O vamos a ir a Google para sacar justamente esas diferencias de cotas que hay entre esos tramos, ¿no? De subida. Ya el problema se da cuando tenemos un número grande de vehículos. Veamos cómo es la circulación con cierto número de vehículos, donde esta vía sí tiene ya una cantidad grande de vehículos pesados, por ejemplo, un 10%, ¿no? Incluso más, ¿no? Puede tener al llegar hasta más, más cantidad de vehículos pesados. Veamos más o menos cómo se ve esto.
Bien, a ver, el problema ya se incrementa cuando tenemos la circulación de vehículos pesados, ¿no? No necesariamente empieza cuando está nueva la carretera y no hay muchos vehículos que circulan, sino ya cuando tenemos un IMD alto, ya empezamos a tener algunos problemas de capacidad vial. Bien, aquí percibimos una circulación de vehículos un poco. Bueno, con este tráfico que se ve, no hay mucho perjuicio para los vehículos, pero vamos a darle un poquito más de realidad a esta simulación. Vamos a ver, esta es una subida bastante fuerte y los vehículos pesados por la topografía no pueden desarrollar velocidades de la misma forma que los vehículos ligeros. Entonces, la presencia de vehículos pesados, aquí por ejemplo, ya hay un vehículo pesado que nos está. Que nos está generando colas, ¿no? Este vehículo está yendo a 20 kilómetros por hora y nos está generando una demora. Este vehículo está yendo aproximadamente a 20 kilómetros por hora. Está generando que todos los vehículos por detrás estén siguiendo, ¿no? Y la cantidad de tráfico en sentido contrario hace que sea peligroso encontrar zonas de sobrepaso, especialmente en este trazo no hay una zona de sobrepaso, ¿no? Entonces veamos
¿no? Cómo es el comportamiento de un auto que está detrás de estos vehículos pesados. Entonces, los vehículos que están detrás están realmente perjudicados, no pueden ir a 50 kilómetros por hora. Se supone que el diseño de esta carretera aproximadamente, ¿no? Debió ser por ser vía nacional y por el tráfico que tiene de una mayor categoría. Entonces, ya se forman colas y esta reducción de velocidad hace que el tiempo que yo estoy siguiendo al vehículo pesado se prolongue, ¿no? Entonces, esa medida del tiempo que estoy siguiendo al vehículo pesado sin poder adelantar y sin poder recuperar mi velocidad de 50 kilómetros por hora, hace que tenga un nivel de servicio malo, ¿no? Habíamos visto que hay niveles de servicio que van desde la letra A, que es un servicio óptimo, hasta los peores niveles de servicio, que son en la letra F, ¿no? Que significa, aquí tenemos dos significados, ¿no? Una buena circulación, eh, digamos, a 50 kilómetros por hora. eh, y acá cuando nosotros estamos yendo a 25 kilómetros por hora o menos, ¿no? Entonces, caída de velocidad, ¿no? El manual nos dice que si la caída de velocidades es mayor justamente a 25 kilómetros por hora, es decir, si pierdo la velocidad en 25 kilómetros por hora, necesito colocar carriles de adelantamiento para recuperar ¿no? esa posibilidad de adelantar o de ir a una velocidad óptima, ¿no? Porque yendo a 25 kilómetros por hora, en vez de llegar a mi destino en 30 minutos o 40 minutos, como estaba previsto, voy a empezar a llegar ya después en una hora o el doble del tiempo, ¿no? Que el tiempo que normalmente debería. Y por la peligrosidad de otros vehículos que también están viniendo en sentido contrario, y al no existir zonas de sobrepaso, nos vemos forzados a seguir todo el tiempo y perdemos calidad en la circulación. Entonces, en todo el trayecto que hemos analizado, no hemos podido llegar a adelantar, ¿no? al otro vehículo, al vehículo que está adelante. Entonces, esto también se puede dar de bajada, ¿no? Aquí vemos de bajada como igual estamos en una cola tratando de adelantar de sobrepasar a un tráiler que viene bloqueando nuestro camino y tenemos que ir a la velocidad de este tráiler. Entonces, una posible solución es buscar justamente zonas de adelantamiento, zonas de sobrepaso, que tengan, ¿no? suficiente longitud para poder realizar estas maniobras. Por ejemplo, en este tramo podríamos intentar hacer una zona de adelantamiento en este tramo recto, ¿no? De preferencia. O puede ser también en un tramo con curva, pero puede ser este, ya no habría problemas, ¿no? Tampoco si adoptamos algunas curvas. Entonces,
Vamos a dar un carril de adelantamiento aquí, que obviamente va a tener el mismo ancho que el... Tiene el mismo ancho que un carril normal. No es un carril un poco más delgado, sino es un carril que tiene el mismo ancho. Bien. Veamos entonces cómo se comporta este carril de adelantamiento aquí. Obviamente este carril solamente es para el sentido de subida, no puede ser usado para el sentido de bajada porque estaría invadiendo el carril. Pero de todas formas es más difícil o es más necesario poner carriles de adelantamiento en zonas de subida. Vamos a esperar que el vehículo aparezca. También aquí tenemos el vehículo rojo, que es este de acá que aparece, es el que está generando los problemas. Y ahí, a la menor oportunidad que tenemos de sobrepasar, los demás vehículos están adelantando por el carril de adelantamiento para poder volver a su... acá tenemos que hacer una pequeña corrección.
Bien, ahí aparece justo el pelotón. En sentido contrario también hay otro, pero no tiene oportunidad de paso. Y en el sentido de subida sí tenemos la oportunidad de adelantar, ¿no? Ya estamos adelantando los vehículos y están vuelven a su carril y ya están yendo a una velocidad mejor, ¿no? Entonces ahí el problema que era este tráiler hasta la zona donde yo tengo, ahí dos vehículos todavía se han quedado, eh, dos vehículos no han podido pasar, entonces siguen, van a tener que encontrar otra zona de sobrepaso. Pero esta zona de sobrepaso ya me está resolviendo este problema para varios vehículos. Veamos esto cómo se da en para un vehículo que está tratando de seguir a otros vehículos pesados hasta que encuentra la zona de sobrepaso. No recuerden que estamos en una carretera que está en ascenso. Entonces ahí justamente tenemos la oportunidad de sobrepasar a los vehículos pesados. Ya dejamos atrás y volvemos a nuestro carril único donde ya estamos sin el problema de los vehículos pesados. Y podemos tener una mejor calidad de circulación, posiblemente nivel de servicio A o nivel de servicio B, ¿no? Bien, ahí vamos, así vamos a identificar. Esta zona de adelantamiento nos permite recuperar la velocidad y poder tener mejores características de operación, ¿no? Aquí dice, las carreteras de única calzada se dispondrán carriles adicionales por la derecha de la calzada para la circulación lenta, ¿no? Eventualmente los vehículos lentos van a ir por el lado derecho y los carriles
Y el adelantamiento va a ser por el lado izquierdo, ¿no? Los carriles adicionales tendrán el mismo ancho que la calzada. Se emitirá proyectar el carril con una longitud menor de 250 metros, ¿no? O sea, mínimo debe tener una longitud de 250 metros. Nosotros si evaluamos aquí tenemos 298 metros, ¿no? Sí estaríamos cumpliendo con la recomendación. Antes de los carriles adicionales para la circulación se dispondrá una cuña de transición de mínimo 70 metros. Es decir que acá, por ejemplo, nos falta darle una transición, ¿no? Aquí podríamos, lo que nos dice es que esta parte de transición debe ser de 70 metros aproximadamente, ¿no? Esto nos dice que esto debería tener unos 70 metros aquí para poder ingresar a esta zona de transición. ¿No? Esta longitud debe ser mínimo de 70. Entonces, más o menos nos pide adelantar tener esa transición para poder llegar al carril de adelantamiento propiamente dicho, ¿no? Obviamente esto se tiene que hacer en un tramo un poco recto, ¿no? Ahí tenemos una longitud de 44, ¿no? Tenemos que alargarlo hasta que esto pueda cumplir con los 70, con los 70 metros, casi ya lo logramos. Ahí sí ya estamos con 70 metros de transición. E igual para el retorno, para volver, esto debe prolongarse hasta unos 70 metros, ¿no? Para retornar. El carril adicional para la circulación lenta se prolongará hasta que el vehículo alcance el 85% de la velocidad de diseño, ¿no? O sea, es decir, que la longitud que debe lograr este carril de adelantamiento tiene que ser tal que podamos conseguir esa velocidad deseada, ¿no? Bien, ahí está la... Entonces esto sería un poquito más suave al momento de funcionar, sería un poquito más suave. Entonces, este diseño es más que todo para carreteras, no es para un diseño urbano, es más que todo para ámbito de carreteras, ámbito rural, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya se cumple, ¿no? Por la derecha está yendo el carril lento y todos los demás están adelantando. Ya vuelve a su... Igualmente aquí podemos observar que hay... La primera opción es de ir por el carril lento, el carril derecho, que sería el carril lento, y el carril que nos está sirviendo para adelantar viene a ser el carril de la izquierda, ¿no? Este carril de la izquierda nos permite
adelantar al vehículo pesado. En el momento de retornar también necesitamos definir una prioridad para que no haya accidentes. Obviamente el vehículo lento es el que va a ceder la prioridad. Por esta configuración de curvas y por falta de zonas para poder adelantar, ¿no? Es necesario considerar estos carriles de adelantamiento que van a hacer de que nuestro trazo, ya la norma nos había dicho que necesitamos por lo menos, de acuerdo a la topografía, garantizar un porcentaje, ¿no? En la clase pasada habíamos visto que se debe garantizar un porcentaje de zonas de sobrepaso para tener una calidad óptima de una carretera. Entonces, esto también está relacionado a la seguridad vial, a la accidentalidad. Cuando no tenemos zonas de sobrepaso, los vehículos invaden carril contrario y al invadir carril contrario ya se producen las muertes o los accidentes, ¿no? Entonces, en realidad es también parte culpa de los ingenieros que diseñan las carreteras, los accidentes y las muertes que se dan en las vías porque no hay suficiente capacidad vial para una circulación normal. Entonces los vehículos al estar atorados y yendo a una velocidad de 20 kilómetros por hora, terminan invadiendo carril contrario y hacen operaciones mortales para tratar de sobrepasar, ¿no? Otros camiones u otros vehículos pesados. Y eso se da mucho, ¿no? En carreteras. Entonces, en esa situación sí hay una responsabilidad de los ingenieros que diseñan las vías, ¿no? De no poner zonas de adelantamiento y hacer un trazo, ¿no? Ideal sin entender. El gran problema de los ingenieros que diseñan vías es que no entienden del análisis de capacidad vial, ¿no? Solamente saben diseñar, saben dibujar en civil, pero no entienden de lo que es capacidad vial, ¿no? Capacidad vial está relacionado a dos aspectos muy importantes, que es la calidad de circulación y el otro a la seguridad vial. No le damos suficiente capacidad vial o nivel de servicio vía, vamos a tener problemas de circulación y esto genera automáticamente muertes y accidentes, ¿no? Es un círculo vicioso, ¿no? Si no resolvemos el problema de la capacidad vial, empezamos a tener muertes y accidentes. Entonces es necesario reevaluar y rediseñar las carreteras como esta que nos preguntamos por qué se dan accidentes. No es que la gente está loca, sino que la gente necesita mantener una velocidad de circulación con un buen nivel de servicio y al tratar de alcanzar eso en vías que no tienen carriles de adelantamiento, zonas de sobrepaso, tienen que hacer operaciones o maniobras peligrosas y invadir el carril contrario y ahí se dan las muertes, ¿no? Entonces es culpa netamente de los ingenieros que no saben diseñar o que solamente agarran el civil y piensan que eso es todo ingeniería, ¿no? Agarrar el levantamiento topográfico, defino mi sección transversal, ¿no? Ahí está la sección, estos son los taludes, pongo acá la cuneta este lado, ¿no? Pongo el carril número 1, pongo el carril número 2 y eso es todo. Y corro el programa y se acabó, ¿no? Lo presento y lo aprueban. Pero no es así
uno tiene que verificar primero la capacidad vial. Si la capacidad vial está mala, entonces esta carretera va a ser una carretera de la muerte, porque la gente va a empezar a desesperarse por tratar de adelantar vehículos pesados que me llevan a 20 kilómetros por hora, velocidades muy lentas, y voy a tratar de invadir el carril contrario. Entonces, las fallas en el diseño de carreteras están hechas por el desconocimiento de la capacidad, del análisis de capacidad vial, ¿no? Sin el análisis de la capacidad vial, yo no puedo determinar, ¿no?, la necesidad de poner este carril de sobrepaso que vemos aquí en celeste, ¿no? No puedo definir no puedo sustentar, ¿no? ¿Cómo sustento esto? Entonces, para sustentar lo que dice acá, que es muy importante, se ampliará la plataforma de diseño cuando la velocidad cae en 25 kilómetros o más en la velocidad de operación de los camiones cargados. Es decir, se supone que un camión tenía que ir a 60 kilómetros por hora y de pronto, por la subida y lo pesado que es subir, estoy yendo a 25, entonces ya necesito carriles de adelantamiento, ¿no? Bien, hasta ahí tenemos alguna pregunta. Bien, entonces vamos a continuar con el tema de curvas verticales. Ya habíamos explicado en la clase anterior los tipos de curvas verticales convexas, curvas verticales cóncavas, ¿no?, de diferentes tipos, donde la diferencia de pendientes era este valor A, que era la diferencia de la pendiente de entrada menos la pendiente de salida, ¿no?, con los signos que tiene. Entonces aquí teníamos signo positivo, negativo, positivo, positivo, de subida, de bajada, de bajada, de bajada, de subida, de bajada, de bajada, y de subida y de subida. Y también vimos que teníamos dos casos en los cuales teníamos el primer caso en el cual el conductor y el obstáculo se encuentran fuera de la curva, ¿no? O sea, tenemos una visual que se da fuera de la curva, en este caso una curva convexa, ¿no? Aquí está esta es la longitud de la curva. Y estos dos vehículos se llegan a ver mucho más allá, ¿no? Fuera de la curva. Y para eso tenemos esta ecuación LB2P menos 404A. Entonces, esto estamos viendo para el caso de la visibilidad de parada, ¿no? DP es la distancia de parada, es decir, un vehículo al cual estoy siguiendo. Y en el caso de que yo lo encuentro al vehículo dentro de la curva, ¿no? Este sería el otro caso, en el cual esta es la longitud de la curva y yo lo veo dentro de la curva, ¿no? Me encuentro a este vehículo que me está adelantando, que está delante mío, dentro de la longitud de la curva. Y esta era su expresión 2P menos 400 entre A. Y podríamos utilizar simplemente
este nomograma para poder hallar la distancia para esos dos casos. Habíamos visto un ejemplo también de cómo determinar esto. Y en el caso de querer adelantar un vehículo, es decir, sobrepaso, no de parada, necesitábamos una longitud mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Para una diferencia de pendientes de 8%, necesitábamos, y a una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora, necesitábamos unos 900 metros para adelantar. Entonces, aquí lo que necesitamos ver es que la condición crítica para, para que se pueda sobrepasar en una curva vertical es el sobrepaso, ¿no? Es esta distancia de adelantamiento DA, que es la que aparece acá, ¿no? DA, distancia de adelantamiento. Para las curvas convexas y para las cóncavas, el crítico es, ¿no?, la distancia de parada. Entonces, para la distancia de parada también tiene sus dos fórmulas. En los dos casos, aquí tenemos con la distancia de parada, por ejemplo, si la diferencia de velocidades es 8 y estamos a una velocidad de 60 kilómetros por hora, necesitamos 150 metros para mínimo que nuestra longitud de curva sea mayor a 150 metros para garantizar que no se choquen esos dos vehículos. Ahí está, para 50, 100, 95, ¿no? Entonces utilizamos de frente estos nomogramas, que son más fáciles de usar que la fórmula. Entonces lo que vamos a hacer en clase, en aula virtual, vamos a asignar un segundo ejercicio. Una nota para el consolidado 2, verificar curvas verticales. Igual velocidad de diseño que hemos visto 60 kilómetros por hora. Fotografía o 2. Y vamos a verificar las curvas entre el kilómetro 0 y el kilómetro 11. Nuestro plano de la carretera hemos estado trabajando, ¿no? Vamos, aquí está donde está nuestra carretera. Nuestra carretera Huánuco-Conococha.
para entregarlo el día de hoy a media, ¿no? El día es el día 7. Ahora vamos a poner con fecha de entrega a las 23 horas. Y entonces vamos a nuestro kilómetro cero. Ahí está nuestro kilómetro cero y aquí tenemos, ¿no? Las primeras curvas, por ejemplo. Esta es la primera curva, es una curva, ya lo podemos ver bien claramente. Esta es la longitud de la curva, que acá nos dice, tiene LCB, longitud de curva vertical, 100 metros. ¿No? Está yendo desde este punto hasta este punto. Su longitud es de 100, ¿no? Entonces la idea es verificar estos 100 metros se cumplan dentro de nuestro... Vamos a hacer una ficha de verificación de curvas. Tenemos la primera curva, velocidad 60, tenemos longitud de curva vertical, longitud vertical de la curva, nos decía 100 metros. Ah, tenemos LB, ¿no? Del manual MTC. Para, tenemos la pendiente 1, pendiente de entrada, pendiente de salida, pendiente de salida, pendiente de entrada. Entonces aquí vamos a... Y la verificación, ¿no? Si cumple o no cumple. Tenemos la longitud del manual. Esta longitud va a salir de estas pendientes, ¿no? Tenemos la pendiente de entrada. La pendiente de entrada es más 0,48%, 0,48, y la pendiente de salida es 1,18. Aquí tenemos, son las pendientes de las tangentes que están entrando, ¿no? 0,48 y son las pendientes aquí y aquí, las pendientes de entrada. 0,48 y 1,18. Aquí hacemos la verificación, ¿no? Del manual, agarramos el nomograma. Estamos en una curva cóncava de esta forma. Entonces vamos directo al nomograma, vemos que estamos en 60 kilómetros por hora, hacemos la diferencia. Acá vamos a poner una más que diga A.
Diferencia absoluta, entonces este menos el de salida, ¿no? Sería menos 17, menos 0.7. ¿No? Este menos este. Y para una diferencia de, entonces este va a ser un valor absoluto. 0.7%. Entonces, aquí abajo, ¿no? Esto está por aquí abajo, 0.7% está por aquí abajo. Proyectamos a 1 nuestra curva de 60 y hacia abajo. Más o menos unos 40 metros de longitud. Entonces el manual me dice 40 metros, ¿no? Este es lo que... Hago la comparación, ¿no? Si este es mayor que este, entonces, correcto. No, 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 no. En inglés. Es coma, ingeniero, en el caso de usted, de su tabla de Excel. A ver, coma, no, pues ahí sale. Ok, o le podemos dar correcto. Y la recomendación sería no diseñar. Ya. Le pegamos nuestra imagen y le sacamos un pantallazo aquí y lo pegamos. Listo. Y así van verificando uno por uno, ¿no? Hasta que llegamos al kilómetro 11. Listo, les voy a compartir esto de la... Vamos a compartir esto. Que ya tengan el formato de evaluación y pueden empezar a hacer esto. Mientras tanto, hacemos una pausa. Esto ya está asignado. Vamos a asignarlo esto también a
Ya está en vuestro... Vamos a asignar a las otras aulas también. Aquí en la otra aula. Inge, ¿hasta qué hora nos da plazo para entregar esto? A ver, esto es hasta la medianoche. A ver, 8:48. 75. Hasta las 23 horas. A las 12 de la noche. Gracias, Inge. A ver, ya está. Falta Aló, otra clase. disculpe, un poquito tarde por falta de señal de internet, por interferencias técnicas, me he conectado un poquito tarde. Por favor, yo quisiera que me lo pase al ingeniero. Por favor, verifiquen todos que ya pueden ver en sus aulas. Tenemos diferentes aulas, verifiquen todos. Sí está. Ya, acá les voy a poner una nota. Van a utilizar el nomograma, ¿ok? No van a utilizar la fórmula, sino van a utilizar el nomograma. Acá vamos a hacer una edición. O sea, van a utilizar este nomograma en cada caso, ¿no? Acá les voy a poner en la nota. ¿Qué pasó con esto? Esto se ha cortado. Ya, aquí entonces usando para las convexas de adelantamiento, ¿no? Distancia de adelantamiento. Para las cóncavas, la distancia de parada. Usando los nomogramas. A las gráficas, ¿no? Estos nomogramas que estamos viendo acá, no las fórmulas, sino diferente estos nomogramas, donde calculo el valor de A, luego proyecto a mi curva y ahí saco el valor aproximado, ¿no? Y lo leo aquí abajo.
Inge, ¿también va a subir el Excel que cambió hace un momento o nosotros lo hacemos? A ver, un momentito. Vamos a subir el Excel también. A ver, me confirma si ya llegó al grupo. Sí, ya llegó. Ya, perfecto. Entonces hacemos un pequeño break antes de continuar y ya empezamos haciendo empezamos ahorita haciendo justamente este trabajo, ¿no? Empezamos con la verificación de las curvas verticales. Se supone que tenemos que utilizar el tiempo de clase para esta práctica. Entonces, desde ahorita a las 9 hasta el término de la clase tenemos para desarrollar la mayor cantidad de verificación de curvas que puedan hacer.